Hola a todos, este es su podcast Vayan y Hagan. Hoy estamos con el episodio número 7 y estamos en esta serie lidiando con el COVID. Este año ha sido un año súper interesante y hemos tomado algunos episodios para conversar al respecto. Mi nombre es Diego Araya y hoy tengo el placer de tener a Oscar Madrigal con nosotros. Bro, ¿cómo estás? Bro, gracias. Aquí muy bien, contento de estar acá con vos, con todo el equipo, con la gente linda de Singular, que cada vez que estamos por acá siempre nos sentimos muy a gusto. Entonces, feliz y contento, de verdad, de poder ser parte de este espacio. Qué bueno, bro. Oscar Madrigal es pastor de vida abundante en Grecia. Cuéntanos un poquito, Oscar, tu trabajo ahí en la iglesia y también tu vínculo con Singular. Claro, ahí yo estoy en Vida Abundante Grecia hace ya unos 4 años más o menos. Comencé como pastor de jóvenes y hoy, por la gracia de Dios, estamos al frente de la iglesia como pastor general. Y más o menos es el mismo tiempo que tenemos de trabajar en Singular, ¿verdad? De tener la oportunidad de caminar juntos, de hacer iglesia juntos y poder vivir juntos esa experiencia, lo que es hacer discípulos, ¿verdad? No solo a nivel personal, sino dentro de la estructura de iglesia, que ha sido toda una experiencia, todo un desafío, pero creemos que lo que Dios nos ha mostrado, nos ha revelado que sí es posible y la experiencia ha sido lindísima. Buenísimo, sí es posible, ¿verdad? Iglesias Hacedor de Discípulos. Oscar también es parte de nuestro equipo acá, que ya llamamos el equipo de Singular, es parte de los voluntarios. Y bueno, hoy tenemos a Oscar y el tema de hoy es que está enfocado en el COVID, pero ahora en el tema de cómo la iglesia reaccionó. La iglesia y el COVID, cómo ha sido la forma en que la iglesia ha hecho frente a todo el tema de la pandemia que hemos vivido. Entonces, Oscar va a estar motivándonos a analizar y a ver diferentes perspectivas de cómo ha afectado el COVID a la dinámica de iglesia, que ha cambiado muchísimo. Entonces, quiero comenzar con esta pregunta inicial, Oscar. Obviamente, ¿cómo te tomó a vos a nivel personal en tu familia y como líder, como pastor, el tema del COVID? ¿Y qué percepción te dio de esa reacción inicial? ¿Cómo fue ese primer domingo que anunciaron que las cosas iban a cambiar? Y cuéntanos un poquito de esa fase inicial de la iglesia. Claro, yo creo que el COVID vino a cambiarlo todo, ¿verdad? Y la iglesia no fue la excepción. Nosotros vivimos entonces una experiencia personal, ¿verdad? Donde primeramente el asunto de cuidar a nuestra familia, de cuidarnos entre nosotros, toma prioridad, pero a la vez entonces está, ok, ¿qué hacemos, ¿verdad? Porque la manera en que yo lo veo, ¿verdad? Y lo puedo expresar es como cuando uno ve esas olas en el mar, ¿verdad? Y vos ves que viene la ola y vos decís, es que no hay forma de prepararse, literalmente solo es esperar a que llegue, ¿verdad? Porque como cuando inició todo esto, lo único que vimos fue como ese susto que nos metieron en medios, en la parte del Ministerio de Salud, de estarnos cuidando, de todo lo que iba o podría haber pasado. Yo creo que entonces lo que generó fue como mucha expectativa por un lado, pero también mucho temor por otro, ¿verdad? Entonces, en esa etapa inicial, es complicado porque entonces yo tengo que sentarme con mi esposa, ¿verdad? Y es, ok, ¿cómo nos cuidamos nosotros? Pero ¿cómo seguimos cuidando a nuestra gente? Porque no es algo como que podamos decir, sálvese quien pueda, ¿verdad? Y cada quien en su casa y Dios en la de todos. Literalmente representó grandes desafíos. Claro, y bueno, conecto mucho con esta idea de temor. Y de hecho, recordando la conversación con Fabián, cuando vimos la parte del individuo en su reacción al COVID, hablamos del ciclo donde todo el mundo ha sentido en algún momento ese miedo, ese temor. Y claro, referente a un tema que generaba tanta y genera todavía tanta incertidumbre, esa reacción inicial de cuidémonos, guardémonos, estemos en casa. Pero bueno, qué interesante tu perspectiva como líder y como pastor, diciendo, bueno, cuidémonos nosotros, pero ¿y cómo hacemos para cuidar a los nuestros? Me encanta esa frase que estás diciendo, Vibra, cómo cuidamos de ellos y además cómo les motivamos y cómo lideramos en medio de crisis, que ya ese tema por sí solo es un montón de criterios interesantes. ¿Qué otras cosas tal vez en detalle notaste de la diversidad de reacciones en la iglesia? ¿Cómo reaccionó, digamos, después de esa respuesta de miedo inicial? Ya hablando en los primeros 3 meses, cuando ya se asumió una realidad, ¿qué notaste ahí ya tal vez en detalle? Es que ahí yo creo que lo que vemos es una evolución, ¿verdad? Porque nosotros primero lo que tenemos es
la noticia de que todos estábamos esperando, porque yo creo que si la memoria no me falla, fueron tal vez un par de semanas donde decían, se está cerrando todo, el país ya está como colapsando, ¿verdad? Vamos todos para cuarentena. Nosotros como iglesia decidimos no hacerlo preventivo, sino seguimos teniendo reuniones hasta que el ministerio diera dirección. Entonces, fue muy interesante porque lo que comenzamos a ver es que en esas primeras 2 semanas donde todo el mundo está reaccionando, ¿verdad? Que entendemos, es una reacción natural de todos, ¿verdad? Ante lo que podría pasar, pero nosotros también entendemos que hay una responsabilidad y no queríamos simplemente por temor, simplemente dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, tratamos de mantenernos hasta el momento en donde sí, ¿verdad? Creo que fue como un miércoles, donde el ministro de Salud manda la orden, ¿verdad? Dice, ok, iglesias cierran, ¿verdad? Entonces, para nosotros eso fue un gran reto, porque estamos hablando que de miércoles, ¿verdad? Tenemos entonces que decir qué vamos a hacer el domingo, qué vamos a hacer el sábado, porque estábamos, digamos, con una agenda donde habían reuniones presenciales y ahora no podemos tener reuniones presenciales. Y no solo es el temor que ya, digamos, se está apoderando de las personas, sino que entonces también es, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Entonces, no solo es temor, sino que también nos llenamos de ansiedad, porque estamos enfrentando una realidad para la cual nadie estaba preparado, incluyendo la iglesia. Claro, es literalmente la reacción inicial sin estancarse en esa reacción, porque la misma reacción de temor tal vez y de incertidumbre podría hacerte quedar como en freeze, como congelado, pero tenías que resolver en 2 días, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Yo recuerdo, de hecho, cuando salió la cosa esta del Ministerio de Salud, me imagino vos también, como nadie asumió que era por 9 meses, o sea, tenemos 9 meses de pandemia. ¿Cómo fue para vos eso, verdad? Como decir, ¿esto qué es un mes, 2 meses? ¿Cómo fue esa parte? Pero es que yo creo que nadie estaba anticipando que fuera a extenderse. Yo creo que todo el mundo tuvo la expectativa de un par de semanitas, tal vez, ¿verdad? Donde de ahí sí, vamos a cuidarnos, todo el mundo en casa. Ese era el número que se manejaba. Que al final uno ni entendía por qué, pero decir, bueno, sí, 2 semanas en casa, guardados, nadie puede salir, nadie puede trabajar. Solo los que, digamos, pueden o tienen ciertas restricciones. Pero entonces, esa dinámica es interesante porque al final ni siquiera nos preparamos para esto. Si supiéramos de antemano que iba a ser todo el año en una dinámica diferente, pues nos sentamos con tiempo a planificar. Pero entonces aquí lo que nos vemos obligados como iglesia simplemente es ir a reaccionar y prácticamente semana a semana, porque recordad que entonces el ministerio está en ese estire y encoge, dando opciones, pero quitando otras semana a semana. Entonces ni siquiera podríamos como pensar y sentarnos a pensar qué vamos a hacer por los próximos 3 meses. Literalmente fue ese miércoles que vamos a hacer el domingo. Y nos enfrentamos a un gran reto, porque al menos nosotros, en un contexto de iglesia local rural, nunca desarrollamos, digamos, intencionalmente una plataforma digital, ¿verdad? Literalmente tenemos Facebook y YouTube, pero porque todo el mundo lo tiene y es como el canal más Era de de comunicación. Exactamente, porque ya nadie necesariamente va por buscar información a un sitio web, sino que lo más fácil es ver si están en Facebook, ¿verdad? Pero o sea, no teníamos una comunidad virtual o nuestra comunidad, nuestra familia, no estaban necesariamente conectados con nosotros a nivel virtual. Entonces, el mayor desafío es, tenemos prácticamente 3 días para ver qué vamos a hacer como reunión general el sábado en un contexto donde, ¿y cómo nos conectamos? ¿Cómo le avisamos a la gente? ¿Cómo le avisamos qué vamos a hacer? En un entorno donde incluso para nosotros, bro, no somos técnicos, no conocemos el asunto de cómo se manejan redes sociales, ¿verdad? Entonces, ahí qué es lo que llega, es en medio de ese temor y esa ansiedad, es donde entonces entendemos que Dios nos permite, ¿verdad? Tener esos espacios de paz, esa paz que solo el Espíritu puede traer, porque entonces literalmente es esa presión de tiempo, esa presión de no tenemos recursos, no tenemos cámara, no tenemos la computadora, no tenemos un espacio para hacer esto, ¿verdad? Pero entonces decimos, ok, respiramos. Y yo creo que ahí es donde Dios nos da esa paz, pero que va de la mano también como con esa palmadita de tranquilos, o sea, yo estoy con ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es un primer fin de semana
donde simplemente hicimos desde el teléfono, bro. O sea, estamos hablando, puse mi teléfono en un trípode y de 2, 3 personas, que eran los que podíamos estar ahí, porque en ese momento nadie salía de casa, entonces los voluntarios, o sea, ni siquiera contábamos con nadie. Las 3, 4 personas que estábamos ahí en staff en la iglesia, todos jugando de técnicos, o sea, uno sosteniendo aquí el bombillo para que se ilumine, otro viendo a ver cómo conectábamos sonido para que se escuchara, y ni siquiera sabíamos que se podían hacer pruebas ni nada, o sea, estamos simplemente en el momento, de esto estoy hablando 15, 20 minutos antes, todavía no suena, no sale, no se ve, ¿verdad? Pero curiosamente, una vez que iniciamos, lo que hay es como si estuviéramos ahí preparados para ese momento, ¿verdad? Y Dios nos regala una reunión preciosa donde, sin saber cómo decirle a la gente dónde estamos y qué hay que hacer, ¿verdad? Como que naturalmente, orgánicamente, todo el mundo como que fue cayendo, ¿verdad? Y pudimos conectarnos y pudimos tener una reunión donde se pudo transmitir, ¿verdad? Donde los primeros minutos fueron de mucha tensión, pero ya después como que te acostumbras, ¿verdad? A estar en este entorno, aunque sigue siendo extraño, Sí, ¿verdad? sigue Porque siendo nuevo. estás hablándole a una cámara, ¿verdad? Y lo que tienes son 2, 3 personas, entonces el entorno sí es extraño, ¿verdad? Porque estás solo, y de hecho yo lo que estoy es viendo la iglesia vacía de fondo, ¿verdad? Entonces hasta para uno es como medio complicado, pero a la vez es como, si esto es lo que tenemos, comenzamos a disfrutar de sentir que entonces la gente está ahí y comenta y dice, y estábamos ahí con dispositivos, ¿verdad? Viendo los comentarios que la gente estaba poniendo. Entonces, eso como que de cierta manera nos facilitó porque nos hizo saber que aquí estamos. No fue la mejor reunión en términos de producción, Ujú. pero sentimos que estuvimos, lo cual nos permitió en ese momento de encerrona, ¿verdad? De cuarentena, decir, no fue que entonces le dejemos a la gente, de, perdón, pero no vamos a poder reunirnos, ¿verdad? Aún con poco tiempo y poca preparación, pudimos tener el espacio de iglesia. Claro, y rescato eso que estás diciendo porque es una característica que todo líder necesita desarrollar y ejercitar, y es la capacidad que tiene el líder de resolver. Y para mí es una característica distintiva, ¿verdad? Hay gente que tiene una gran actitud de servicio. Si le pides algo, lo va a hacer. Pero lo que le diferencia al líder es que el líder necesita comenzar a hacerlo antes de que alguien se lo pida, porque necesita evidenciarlo y necesita moverlo. Y sí, me encanta esa idea de que estás contándonos, ¿verdad? De que todos haciendo cosas diferentes para resolver. Y qué lindo cuando se ejerce esa sensación de resolvámoslo. Somos equipos, somos líderes, nosotros tenemos que hacerle frente a esto. Y me imagino las cosas que han aprendido. Claro, y es que es lo que vos estás diciendo. Las personas que estamos ahí no estamos en staff en producción. O sea, estamos en tareas pastorales, en tareas ministeriales, ¿verdad? Entonces, fue lindo ver cómo entonces, al enfrentar nosotros a la realidad, no podemos pedirle a nadie que venga, ¿verdad? Porque en ese momento era riesgoso y era exponer a la gente. Y probablemente, aunque hubiéramos tocado puertas, no todas La hubieran gente no abierto, hubiera respuesta. ¿verdad? Los mismos que estábamos ahí fue como, de aquí estamos, aquí hay que ponerle el pecho a las balas y hacemos lo Sí. que hay que hacer, ¿verdad? Y fue muy lindo porque entonces en cuestión de semanas es, hacemos lo que haya que hacer, literalmente, ¿verdad? Y yo me apunto y yo aprendo y yo me meto y a puro videito de YouTube, ¿verdad? Tutoriales y todo, pero fue muy lindo ver cómo del corazón de estas personas nace, ok, ¿cómo hacemos entonces para seguir siendo iglesia en medio de una pandemia? Claro. Yo veo una gran enseñanza ahí, de verdad, Oscar, porque hay gente que decide a partir de las dificultades ver las oportunidades para crecer y aprender, y de verdad eso lo veo como un gran rasgo de liderazgo. Un pastor en mi iglesia me decía, Diego, cualquier cosa que planeemos hoy, pareciera que como en 15, 22 días ya no tiene sentido, o sea, como no funciona. Y con lo que estás diciendo me recuerda esas palabras de mi pastor, y es ciertísimo. Hoy por hoy el líder tiene que ser tan ágil como para desarrollar una estrategia, por supuesto bíblica y por supuesto que exalte el mensaje, pero que todavía en 15 días, según la realidad y el tema si está abierto o no está abierto, si se puede congregar la gente o no se puede congregar, y que todavía tenga sentido. Entonces, hoy más que nunca, la agilidad con que el liderazgo sea capaz de reaccionar y tomar decisiones es estratégica. Es estratégica. Creo que estamos hablando como de este primer trimestre
de pandemia, ¿verdad? Como el cambio más súbito. ¿Cómo podrías, tal vez, Oscar, referirte al tema de cómo afrontamos esos retos ahora, que ya es la realidad? Hace 6 meses era el cambio súbito. Hoy ya tenemos, ya vamos para 9 meses, ya tenemos un buen tiempo de estar haciendo esto así. ¿Cuáles son los retos de mantenerse en esa dinámica que se reinventó, verdad? ¿Cuáles son los riesgos también que existen? Ahí yo creo que es entonces donde nosotros tenemos que hacer la parte retrospectiva, ¿verdad? Tenemos que volver a ver atrás, ¿verdad? Y ver qué nos enseñó, porque en ese momento lo que vimos que es día uno, ¿verdad? De cuarentena es toda la gente se nos dispersó, ¿verdad? El rebaño nos quedó por todo lado, ¿verdad? Y entonces es cómo hacemos para llegarle a todas estas personas. El reto entonces de hacer y hacer iglesia se ve incluso replanteado por entonces cómo hacemos y somos iglesia, pero digital o virtual, ¿verdad? Y comienzan a surgir estos conceptos que entonces son parte de ahora, ¿verdad? De iglesia virtual, que nos llevan, digamos, en una etapa donde lo que podemos decir es un montón de ajustes, ¿verdad? Entender muchas cosas. Particularmente nosotros quisimos evitar el caer en vamos a digitalizar toda nuestra iglesia, ¿verdad? Sino que entonces quisimos ver qué podíamos hacer en medio de esto, porque al final la reacción, como te decía, es semana a semana, ¿verdad? Entonces ni siquiera es como sentémonos y proyectemos y hagamos todos los cambios y todas las plataformas para seguir siendo iglesia en línea, sino que entonces nos presenta una oportunidad de comenzar más bien a lo interno de la iglesia, comenzar a ver ciertas cosas, ¿verdad? Que podemos decir, ¿qué podemos ajustar? ¿Cómo podemos realmente seguir predicando? Y esto yo creo que es uno de los grandes cambios, porque entonces lo que nos presenta la pandemia es la oportunidad de replantear las herramientas con que podemos predicar el Evangelio. Entonces seguimos siendo iglesia, la pandemia no nos cierra la iglesia, nada más nos obliga es cómo somos iglesia, no estando juntos. Claro. Pero el concepto esencial de iglesia no cambia. Pero la pandemia entonces lo que viene es a evidenciar que habían tal vez ciertas cositas a lo interno de la iglesia que giraban alrededor de esa tarea principal que tenemos, que no estábamos necesariamente haciendo o que nos habíamos desviado por una u otra razón, ¿verdad? Entonces, el efecto ahora que nosotros vemos es, cuando volvemos a ver atrás, nos permite replantearnos cómo vamos a seguir ahora en adelante. Porque COVID llegó para quedarse. Y entonces el asunto ya no es si podemos o no seguir siendo iglesia en pandemia. Nos fueron habilitando poco a poco. Y de hecho nosotros, en cuanto el ministerio comenzó a habilitar reuniones presenciales, fin de semana, día uno, dijimos, vamos aprendiendo, ¿verdad? Porque al final lo que entendemos es que no estamos atados al lugar. Y lo que nos enseña esta pandemia a nosotros como iglesia es que los 6 a 9 meses, ¿verdad? Que llevamos hoy, los 6 meses hasta ese momento, eh, lo que nos enseñaron es nunca dejamos de ser iglesia. Qué bueno eso. Me encanta, bro, porque alguien podría fácilmente frasearlo así, ¿verdad? Decirlo así, la iglesia, el COVID cerró la iglesia. Pero no, el COVID cerró el edificio. Y otra vez, desasociar esos dos conceptos es importante. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y, y ese reto que estás diciendo, ¿cómo seguimos siendo lo que somos como iglesia a pesar de? ¿Verdad? Y mencionabas ese tema del uso de las herramientas y mencionabas también es el uso de las herramientas para seguir comunicando, enseñando un mensaje que ese no ha cambiado además. ¿Verdad? Para mí hay un tema aquí que quería preguntarte, ¿cuáles eran los riesgos que el cambio de formas o innovar en las formas o en los formatos pusiera en riesgo el fondo? ¿Vos ves algún riesgo en que por el tema de pensar ahora en cámaras y pensar ahora en live stream y un montón de otras herramientas muy buenas, se diluya el mensaje o se cambie un poco el enfoque? Oscar, ¿ves un riesgo ahí? Claro que sí. Y yo creo que dentro de todo es de las primeras cosas que, por ejemplo, ya hoy, donde estamos aprendiendo a lidiar con todo esto y donde entendemos que podemos seguir haciendo uso de la tecnología. De hecho, nosotros como iglesia ahorita estamos dual, ¿verdad? Entonces, hay gente que por alguna razón todavía no puede ir presencial, entonces seguimos manteniendo transmisiones y demás. Pero yo creo que lo que nosotros necesitamos es como iglesia entender cómo la tecnología y todo este asunto digital y las redes sociales y la presencia en línea pueden ser
herramientas o plataformas para seguir predicando el Evangelio. Y de hecho es una de las cosas que nosotros hemos visto lindísimas, porque entonces en estas transmisiones que comenzamos a tener, lo que comienzas es, inevitablemente uno se ve tentado, ¿verdad?, a ver el numerito, pero también es ver quiénes son los que están escuchando, quiénes son los que están prestándote atención. Y yo hice un ejercicio, entonces yo me sentaba, cuando no me tocaba predicar, me sentaba y comenzaba a ver quiénes, y nosotros notábamos hasta 10, 15 personas que yo digo, ¿quiénes son? Porque no las conozco, no las había visto, y sus nombres ni siquiera generan referencia, ¿verdad? Entonces, hay una alta exposición, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de, entonces, digamos, en el caso nuestro, pasivamente poder alcanzar más personas con el Evangelio, pero sin entonces dejarnos seducir de que sigamos haciendo todo esto, ¿verdad? Y que la tecnología ahora es lo principal o lo primordial, ¿verdad? Porque muchas iglesias pensaron eso. Ahora, ok, destinemos recursos para lo digital. Ahora lo digital es prioridad. Ahora este asunto de la tecnología es lo que importa. Y en el caso nuestro, digamos que pudimos haber sido seducidos y durante algunas semanas prestamos atención a esto, pero pudimos reaccionar. Porque al final lo que nos damos cuenta no es que si podemos hacer esto o no con tecnología. Pudimos hacerlo y damos gracias a Dios porque nos permitió poder desarrollar este tiempo donde no estábamos permitidos de estar juntos, hacer lo más cercano posible, ¿verdad? A ese sentido de estamos en comunidad, ¿verdad? Que por eso le llaman comunidad virtual. Pero yo creo que aquí lo importante ese no es ahorita el tema importante. Es una herramienta y podemos seguir utilizándola, y quienes hoy tienen la capacidad y recursos y pueden destinar todavía más recursos para dar mejores producciones, mejores grabaciones, genial, porque hay gente que disfruta de eso y lo podemos utilizar como herramienta de alcance. Pero lo que no podemos es, por estar haciendo esto, ¿verdad? Que es tal vez el caso que yo viví, por estar tal vez jugando de productor, olvidarme que entonces mi tarea es otra, ¿verdad? Entonces, enfocados en la tarea, donde lo principal es que el mensaje llegue, independientemente de la forma o el canal o el momento, ¿verdad? En redes. Sí, qué bueno ese llamado que nos estás haciendo de seguir enfocado en la esencia de ser iglesia y el mensaje. Y yo lo he notado, de hecho yo he visto, y como todo mundo en esta época hemos visto cultos, por llamarlo así, o servicios virtuales de múltiples iglesias. Y es curioso porque hay de todo. Está desde las producciones extraordinarias, full imagen, full audio, ves 4, 5, 6 ángulos de cámaras con una calidad increíble. Y vamos a ver, todas las iglesias están en ese mismo, por decirlo así, segmento, en ese mismo mercado, ofreciendo su mensaje, ofreciendo su cosa, y hasta se puede volver en algo competitivo, porque de repente alguien en la iglesia dice, voy a congregarme o voy a conectarme a aquella que se ve con... Es que no es una posibilidad. Yo creo que inevitablemente todos caemos en la comparación. O sea, cuando vos estás en esta tarea de ver cómo le hacemos, con la excusa de voy a ver qué hacen otros para ver qué puedo hacer yo, comenzás a comparar. Y entonces donde vos ves, y claro, donde vos ves aquellas producciones, ¿verdad? Ese montón de ángulos, HD y unas tomas que uno dice, ¿cómo hacen para que salga tan nítido, ¿verdad? Y uno vuelve a ver y yo lo que tengo es un telefonito, ¿verdad? Conectado a la compu. No te digo que no, o sea, inevitablemente uno se queda y en mi caso es, ok, destinamos recursos, hacemos la inversión en tiempos donde la parte financiera que decayó y Claro. eso es una realidad para todas las iglesias. No teníamos el presupuesto para hacerlo, los recursos caen, entonces el decir, hagamos eso, compremos el equipo, contratemos técnicos que se encarguen de hacer esto lo mejor posible, ¿verdad? Para tener esa megaproducción que compita y esté al nivel de otras iglesias, yo creo que en algunos casos sí fue muy seductora, ¿verdad? Porque te ves tentado y de cierta manera a estar al nivel, pero ese estar al nivel nos pone a competir. Totalmente. Y lo que ponemos es que la parte que a mí me preocupa es, estamos poniendo a competir, digamos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y entonces estamos dejando de lado a Jesús, ¿verdad? Es como Jesús en la parte de atrás, es cuando terminen de decidir por qué canal me van a mostrar,
aquí estoy yo, ¿verdad? Wow, Entonces, sí. yo creo que sí nos llevó a un punto donde el asunto es si se puede, y eso es lo que yo haría, si se puede, y la iglesia tiene los recursos, genial que lo haga, ¿verdad? Pero no le quita mérito a predicar el evangelio si lo haces en HD o lo haces simplemente ahí con solo el audio, porque ni siquiera el internet te da para que salga el video. Sí, yo creo que la predicación del evangelio es un acto de obediencia más que un acto de capacidad de producir algo, ¿no? Yo recuerdo una semana que teníamos el grupo de jóvenes el sábado y durante esa semana salió un anuncio de Hillsong de que iban a pasar un concierto en vivo y y lo primero que me pasó por la mente es, "Hombre, ya la mitad de los chiquillos van a ir a ver el concierto en vivo de Hillsong", y todo eso fue tal vez el primer mes de pandemia, pero veo un gran valor aquí porque también he visto gente y he aprendido muchísimo de esto. He visto producciones increíbles en cuanto a la parte técnica, pero con mensajes muy pobres, muy disminuidos, poco bíblicos, poco cristocéntricos. Porque no hay tiempo. Y he visto también gente que tiene esa cámara sencilla, un internet lento con mensajes transformadores, bíblicos, relacionales. Y yo digo, tenemos que tener cuidado de que lo que nosotros ofrecemos, más que una producción a nivel de ministerio, dígase iglesia, dígase en el grupito que la gente lo identifique en su propio contexto, debemos ofrecer el mensaje de Cristo. Y al final hay una simpleza en eso a la que siempre tenemos que regresar. Sí, si podemos adquirir algo que mejore, perfecto, pero eso solo es un medio. El fin último va a ser ese mensaje y esa cercanía, además, que estabas diciendo de ser iglesia. Oscar, ¿qué es algo que ves con lo que pudieras comparar el tema de qué venía haciendo la iglesia y cuáles eran inclusive las métricas que la iglesia tenía antes de pandemia? ¿Cuáles son las métricas que adoptamos posiblemente durante este tiempo también de pandemia? Híjole, esa es la parte interesante, ¿verdad? Porque ahí es donde yo creo que a mitad de camino, ¿verdad? Donde ya te sentís confiado con lo que estás haciendo, comenzamos entonces, ok, evaluemos qué hemos hecho hasta ahorita y qué podemos hacer mejor. Y ahí es donde inevitablemente lo hacemos, ¿verdad? Siempre yo creo que ha sido tradicional, la iglesia utiliza una métrica no muy correcta, ¿verdad? Porque no nos da lo que queremos saber, que es la cantidad de personas, ¿verdad? Y entonces muchas veces asociamos el tamaño de la iglesia o por membresía o por asistencia de fin de semana, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la cantidad de sillas que tengas, entonces medís o sillas llenas o sillas vacías, ¿verdad? Y eso te genera un número donde entonces mientras veas que ese número es constante, como que nos acostumbramos y decimos estamos bien, ¿verdad? Porque la gente está viniendo. Cuando viene entonces este tema de la iglesia en casa o de la iglesia virtual, inevitablemente nos vemos tentados a estar viendo la pantallita, el numerito. Y la realidad es, bueno, nos pasó a nosotros y creo que le ha pasado mucho, donde entonces, día uno, ciento y resto de reproducciones. Todo el mundo quiere ver qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y hay un momento como todo, yo creo que en la vida, ¿verdad? Como es nuevo, como es como es lo chiva, como es lo que está Sí, saliendo en el momento, todo el mundo quiere ser todos parte. ahí. Pero avanzamos en esta pandemia y ese número comienza a bajar. Y entonces al final es, incluso nosotros como iglesia, es el numerito ahí que está dando vuelta de quién lo está viendo, que igual los que conocen del tema de verdad dicen, bueno, es que eso equivale como a 1 punto y algo, porque hay 2 o 3 personas con dispositivos, pero el detalle volvemos a lo mismo, estamos tratando de medir o entender algo que la iglesia no le corresponde, porque entonces el que nos estén viendo no quiere decir que nos estén escuchando, ¿verdad? Y yo creo que esas son de las cosas, porque nos pasó a nosotros como familia, donde tenemos hijos pequeños y todo, y dependiendo del espacio que la gente tenga, no puedes apartarte. Antes ibas a la iglesia y entonces decís, bueno, saco la hora y estoy en esto, ¿verdad? Y estamos dedicados a... Pero ahora en casa la dinámica es diferente. Entonces vos puedes estar conectado, pero ahí a la vez puedes tener el partido ahí de fondo para ver cómo puede estar en el momento en que haya fútbol, o incluso, digamos, estás haciendo comida, estás lidiando con todo. Entonces, el que estemos conectados no quiere decir que realmente estemos siendo parte de. Y esa es una de las cosas que a mí siempre me inquietó mucho, ¿verdad? Porque entonces el término conexión, por simplemente presencia numérica, cantidad de personas que estén o no viendo la transmisión,
todo o por un pedacito de tiempo, ¿verdad? No nos habla de que la gente o la iglesia específicamente esté conectada. Y al final de cuentas, esa es la métrica. ¿Por qué? Porque conforme ese número baja, vos lo que te das cuenta es que cada vez hay menos gente siendo parte de esta dinámica de iglesia, presencial o virtual. Es cada vez menos las personas. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? La iglesia dejó de ser una prioridad. Porque en medio de todo este caos, en medio de todo este replanteamiento, en medio de todo lo que el COVID causó a nivel de país, a nivel de mundo, a nivel de dinámica familiar, el asunto es que entonces cada vez tengo menos tiempo, a pesar que estamos en casa con un montón de tiempo. Paradójicamente. La excusa sigue siendo, no tengo tiempo. Y eso, bro, lamentablemente es una realidad y yo lo he dicho, eso no es una excusa. Lo que vino es a evidenciar que para muchos que decían llamarse cristianos, la iglesia dejó de ser una prioridad. Un amigo decía, siempre debemos tener tiempo para las cosas que amamos. Y era una pregunta interna de, no todo ¿amas la iglesia? Bro, y como pastor uno inevitablemente se hace la pregunta, porque entonces yo lo que me digo es, ¿a dónde están? Sobre todo nosotros ahora que tenemos los dos espacios, tenemos presencial y tenemos virtual, pero los dos números han bajado. O sea, no es que se equipara, y entonces tengo unos en casa y otros en la iglesia. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿a dónde están? Y lamentablemente es que no hay excusa. O sea, estamos hablando que un fin de semana, hasta ahorita, recientemente eliminaron la restricción de fin de semana. Sí. Pero antes, o sea, el fin de semana se asume que la gente está en casa. Sí. En una hora donde tampoco estás asumiendo que hay una dinámica fuerte de familia, que estés ocupado o algo. Entonces, al final es, si no están, es porque no quieren estar. ¿Verdad? Entendemos que hay familias que por un asunto de conexión no pueden conectarse, ¿verdad? Que por un asunto de los adultos mayores o algo que no tienen facilidad con tecnología, se entiende. O sea, hay un número y entendemos que hay una porción de la iglesia que no va a poder ser parte, ni presencial ni virtual, pero no la mayoría. Y el asunto es que el numerito que vemos como métrica, lo que nos revela es que la mayoría no está participando. ¿Por qué? Porque no quiere. Y eso es, yo creo que, digamos, como iglesia, algo que nos debe hacer reflexionar. Y a nosotros, líderes, pastores, personas que estamos en ministerio, eso realmente nos choca, porque siempre hemos visto como medíamos gente, la métrica por la cantidad de gente, cuando no vemos gente, entonces sentimos como que estamos haciendo mal. Y no es eso, porque no es que no estemos haciendo algo, es que la gente simplemente ya no es una prioridad. La iglesia como lo era pre-pandemia. Yo creo que el COVID revela a lo interno para el liderazgo nuestras responsabilidades, nuestras carencias, y revela a nivel general iglesia, dónde está la gente, por qué la gente va, por qué no va, a qué está habituado, a qué no. Y bueno, con ese tema, ¿verdad? Antes sí, contábamos sillas, contábamos asistencia. Entonces, era una cuestión de quién participa de esta actividad, de este programa. Y ahora es números, pero de views, ¿verdad? De views, de cuánta gente se conectó, cuánta gente... De conexiones, reproducciones. Números abstractos, al final de cuentas. Sí, porque no se pueden traducir en qué. Y es interesante, porque al final eso ya existía. Con o sin COVID, eso ya venía ahí. O sea, tenemos esta tendencia de... Nada más. Sí, tenemos esta tendencia de contar cosas que al final no nos agregan ningún valor. ¿Cuál sería para vos la métrica que antes, ahora en pandemia y después de pandemia deberíamos fijarnos más? ¿Qué sería la cosa que por la cual los líderes, los pastores podrían evaluar de una manera más justa o más certera o con más propósito el tema de las iglesias? ¿Qué medimos en las iglesias? ¿Qué deberíamos? Bro, esa ahorita yo creo la pregunta al millón, ¿verdad? Porque nosotros en estos tiempos, digamos ya, donde decimos o nos acostumbramos a vivir con COVID o estamos saliendo ya de este tema de COVID, ya entonces nos pone con ilusión a poder ya ahora sí planificar y retomar, ¿verdad? Nuestro quehacer de iglesia un poco más activo. Pero al final lo que nosotros tenemos que entender es que entonces, ¿qué vamos a medir? Y es muy complejo, ¿verdad? Sobre todo porque todavía estamos como en este estira y encoge de la iglesia virtual, llegó para quedarse, va a ir paralela, lo va a reemplazar, ¿verdad? Porque hay unos que todavía les quedó lindísimo y la excusa perfecta para quedarse en casa un domingo, especialmente en estos tiempos donde estaba lloviendo y todo, mejor me quedo en casa. No salgo, no me tengo que cambiar, no me tengo que alistar,
veo lo que quiero o lo que me Ultra importa, cómodo. digamos, desde mi casa, cómodo, ¿verdad? Entonces, volvemos al mismo. Es que no solo no quieren vivir la experiencia, sino que tampoco están dispuestos a pagar el precio de tener esto. Y digo esto con mucho cuidado, porque entonces al final lo que vamos a medir es quién sí quiere estar en una reunión presencial. No, pero sí creo que entonces estas personas, en un tiempo donde entonces ser y hacer iglesia demanda mucho sacrificio, demanda compromiso, demanda tiempo de parte de aquellos que nos hacemos llamar discípulos, creo que entonces eso sí sería una métrica interesante. Porque, y es paradójico, porque la esencia de iglesia siempre ha sido, midámoslo por discípulos. Claro. La cantidad de discípulos es lo que va a determinar si estamos haciendo o no la tarea. Pero por alguna manera o por alguna razón, siempre pre-pandemia, hubieron nuestros programas y nuestras actividades y todo, nos dieron otros números y hoy el COVID también nos dio otros números. Pero cuando entonces vemos que la pandemia lo único que vino es a evidenciar, ¿verdad? Como la esencia de la iglesia, como que nos desnudó y nos pone en esencia, entonces nos da la oportunidad de recordar hechos, por ejemplo, ¿verdad? Donde entonces el llamado es claro de ir y hacer discípulos y vemos cómo la gente se va agregando a esa comunidad de fe y comienza a vivir un estilo de vida como Jesús, que hoy nosotros diríamos, qué lindo que fuera así. Y puede serlo, ¿verdad? Yo creo que con eso que decías, ¿verdad? Totalmente. Antes de pandemia éramos muchos, digo, éramos como pastores y como líderes en iglesias y en grupos, éramos planificadores de eventos y desarrolladores de programa. Eh, Ahora muchos somos productores audiovisuales. Y yo creo que todavía el llamado de Dios para nosotros no es ni planificar eventos ni ser productores audiovisuales. Hemos llamado a ser hacedores de discípulos. Que al final, en esencia, es más simple. Lo demás se vuelve recursos que podemos usar. Pero en esencia, Dios nos sigue llamando como iglesia a ser suyos, a apropiarnos de su misión, a vivirla en nuestra vida de una manera íntegra, pero también a transportarla en ese hacer y esa comunidad, esa relación, ese mensaje que conlleva a ser discípulos. Y eso que dices es muy cierto, porque, por ejemplo, nosotros, entonces, como pastores, líderes, ¿verdad? Personas que están liderando un movimiento, un ministerio, lo que nos vemos es entonces, dos preguntas nos hicimos. ¿Cómo hacemos para traerlos de vuelta? ¿Verdad? Porque te recordás, o sea, la iglesia se dispersó, está todo el mundo en casa, no sé la verdad no sé ni quién está todavía, ¿verdad? Entonces, la pregunta que me hago, ¿cómo hacemos para traerlos de vuelta? Y inevitablemente va de la mano con cómo hago entonces para que no se me vayan otra vez, ¿verdad? Entonces, el punto es que eso nos pone en una estrategia muy comercial, muy de cómo sigo haciendo un producto que la gente quiera, que lo encuentre atractivo para que entonces venga a la iglesia. Y no solo eso, sino que en un mundo donde puede compararlo con muchos otros, incluso internacionales, y tener al predicador estrella que siempre les ha gustado y poder ser parte de la mejor iglesia que tiene las mejores cosas, pero entonces lo vemos en un tema de estrategia, en un tema de publicidad, de Marketing. mercadeo, exactamente. ¿Por qué? Porque entonces es cómo hacemos para competir con un producto que la gente quiera y que entonces tenga que retener yo a ese consumidor de iglesia, ¿verdad? Pero entonces, no te voy a mentir, fueron dos preguntas que me hice y fueron parte de mis planes en términos de cómo reaccionamos como iglesia. Pero entonces también en nuestros tiempos de ir a la palabra, Dios nos recuerda cuál es la tarea. Y por eso es lo que te decía, al final creemos, ¿verdad? O creíamos durante mucho tiempo, durante esos primeros meses, que el COVID nos quitó el poder ser iglesia y eso nunca fue cierto. Eso fue como una mentira disfrazada en medio de esta pandemia. Es que nos quitaron las iglesias, es que ya no podemos ir. Como no podemos ir al templo, dejamos de congregarnos. Conceptos que jamás fueron una realidad. Seguimos siendo iglesia, únicamente tuvimos que replantearnos algunos conceptos. Y ahí es entonces donde vamos a la palabra. ¿A qué estamos llamados? A ir y a ser discípulos, a predicar el evangelio, ¿verdad? Y lo que me encanta es porque entonces, incluso en medio de esta tentación, ¿verdad? De sumarse a este esfuerzo de hagámoslo mejor, hagámoslo grande, hagámoslo llamativo, ¿verdad? Y hagámoslo digital, lo que nos damos cuenta es la esencia del evangelio. Porque el predicar el evangelio es simplemente ir a contar a otros las maravillas de lo que ha hecho Dios. Me encanta Hechos, Pedro, Juan, los apóstoles diciendo, es que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído.
Y esa es, yo creo que entonces la realidad, especialmente en tiempos de pandemia, Dios se ha manifestado. Y es cierto, nos volcó en una ola que nos revolcó y nos tuvo ahí y nos costó levantarnos a muchos. Pero hoy yo sé que Dios ha hecho grandes cosas en muchísimas personas, en muchísimas familias, y precisamente hoy podríamos todavía decir es más fácil predicar el Evangelio porque hay más cosas que podríamos decir de lo que Dios está haciendo y de lo que va a seguir haciendo. Y entonces, esa simpleza es la que yo creo que la iglesia tradicionalmente sigue olvidando, ¿verdad? Por una razón u otra, por programas o por actividades o por formas o por colores o por formatos o ahora por medios, seguimos entonces como complicando y lo que vemos es una realidad donde predicar el evangelio al estilo de Jesús es algo muy simple, muy simple. Gracias, bro. Buenísimo. Quiero recapitular un poquito para ir cerrando y lo que decías, ¿verdad? La pandemia no nos provocó nada o no nos hizo ningún mal, nos evidenció. Y yo creo que el número uno es un reto para todos los que nos escuchan, es qué evidenció de mi vida, qué evidenció del ministerio, del liderazgo que tengo, qué evidenció. Y aprender de eso. Ver este tiempo de crisis, que hemos llamado de crisis, como una oportunidad para crecer. Al final, la crisis nos hace madurar, nos hace adquirir carácter. Otro tema que surgió por ahí, me gustó muchísimo, es el liderazgo necesita reaccionar y saber cómo reaccionar. Y el liderazgo no puede nada más recostarse a ver si el sufrimiento, la crisis pasa. El liderazgo asume responsabilidad, el liderazgo se mueve con sabiduría y dependiendo del Padre. Y es que no lo profundizamos, pero es que el liderazgo, bro, no estaba preparado. Porque nosotros como iglesia, la preparación del liderazgo siempre ha sido en un marco de hacer iglesia, ¿verdad? O sea, yo te preparo para manejar una reunión, para el desayuno de hombres, ¿verdad? Para la actividad de mujeres, para la atención de fin de semana, ¿verdad? Para convertirte en parte de este equipo de hospitalidad, ¿verdad? Para recibir a la gente. Para el evento. El liderazgo siempre ha estado encasillado en un formato de programa de iglesia. Y hoy entonces lo que vemos es una oportunidad riquísima para replantear el concepto de liderazgo bíblico y no solo eso, sino que es lo que nosotros hemos visto también, nos da la oportunidad porque entonces eso abre las puertas a todos. Muchas veces menospreciamos personas porque entonces ¿a quiénes somos los que escogemos? A los que son notables, a los que sobresalen por sus habilidades, a los que hacen las cosas muy bien, ¿verdad? A los que tienen más facilidad de palabra porque entonces se escuchan más, ¿verdad? Pero entonces en tiempos como estos, donde se reduce y entonces como que puedes prestar más atención a otras personas, comenzás a ver cómo Dios trabaja en todos, ¿verdad? Y hoy nosotros, digamos, una de las cosas que hemos estado haciendo fuertemente es trabajar en esa capacitación. Pero en la capacitación entonces de levantar líderes del movimiento de hacer discípulos, ¿verdad? Que puedan hacer discípulos de otras personas y en un contexto donde cualquiera puede hacerlo. Porque al final de cuentas lo que damos es la oportunidad de que todos tomen parte de esa responsabilidad de su vida espiritual y entonces se capacite el cuerpo. Porque al final es lo que vemos en las escrituras, ¿verdad? Es a fin de capacitar el cuerpo y prepararlo para las obras que tiene que hacer. Claro. Pero por estar entonces desarrollando programas de liderazgo en términos de cursitos ¿verdad? Y todas estas cosas para que podamos ser mejores, nos olvidamos entonces que el cuerpo incluye a aquellos que tal vez muchas veces hasta dejamos de lado. Claro. Sí, esa idea de entrenamos a la gente para hacer cultos y decir, entrenamos gente para ser discípulos. Hay una gran oportunidad. Hay un reto el otro tema que surgió que me encantó es un reto de perseverar en el mensaje usando las nuevas formas y los nuevos recursos, pero sin diluir o sin hacer que el mensaje se ponga de lado. En el tema también de ser esenciales y simples en el compartir y en el trasladar ese mensaje que es lo que nos corresponde finalmente. Y bueno, no sé, alguna idea, algún comentario final, Oscar, que quieras agregar tal vez con el retorno quizás de la iglesia en una, llamemos, en una posible regreso a una normalidad como la que estábamos más habituados antes. Sí, yo creo que, digamos, utilizaría ese concepto, ¿verdad? Porque el asunto es como cuando todo esto comenzó, era temporal, la condición de nuestro corazón como iglesia es esperemos para que podamos volver a la normalidad, para que podamos retomar
lo que solíamos hacer. Conforme fue extendiéndose la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es esa nueva normalidad tiene que redefinirse, o sea, ya no es volver a lo normal, pero podemos entonces, y se desarrolló el concepto, una nueva normalidad, ¿verdad? Entonces, eso nos pone tiempo futuro, ¿verdad? En ambos casos, o estábamos anhelando volver, ¿verdad? Y decía Salomón, no preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Pero también entonces, por estar pensando en ahorita, ¿cómo va a ser, ok, la iglesia post pandemia? El asunto es que no sabemos cuánto tiempo va a ser de ahora a ese momento, ¿verdad? Donde podamos decir, bueno, ya la iglesia está de nuevo en una dinámica constante y no cambiante. Aunque dudo que la iglesia vaya a tener una dinámica a ese nivel, ¿verdad? Porque debería ser cambiante. Pero a partir de eso, entonces, ¿qué es lo que yo comparto, digamos, de nuestra experiencia como iglesia, de mi experiencia como pastor y de mi experiencia al final de cuentas como persona, también como parte de alguien que sigue encontrando en esto que si no me agarro de Dios, no sé a dónde vamos a terminar, ¿verdad? Entonces ahí lo que nos viene es, lejos de pensar en lo que antes era o en la nueva normalidad que puede ser, es que entonces podamos disfrutar, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo en medio de. Porque entonces, por estar a veces prestando atención a estos dos puntos, nos perdemos de vista lo que Dios está haciendo, que es pequeño, bro. O sea, son pequeñas cosas, pero la reducción de salario fue solo por 2 meses, pero ya regresó, ¿verdad? Pero como estamos enfocados en la crisis financiera, no me di cuenta que Dios fue fiel y me dijo, ok, nada más fueron 2 meses, o fue un poquito, ¿verdad? Nos perdemos de vista los detalles, las familias que hoy tienen la oportunidad entonces de estar juntos después de tal vez nunca compartir un fin de semana, un tiempo a la mesa, ¿verdad? Así como también los grandes desafíos que entonces se enfrentan aquellos que no estaban preparados porque como no había convivencia, ¿verdad? Entonces lo que es un chispero, ¿verdad? Yo creo que en medio de todas estas situaciones que podemos seguir desarrollando, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos, el asunto es, ahí es donde yo creo que Dios se ha mostrado. El asunto es si hemos sido conscientes de esos momentos. Entonces, esto yo creo que es un tiempo para ver el presente, para dejar de añorar el tiempo pasado, para dejar de entonces asumir, yo creo que eso que es la posición orgullosa del ser humano, ¿verdad? Es, bueno, entonces preparémonos para eso que viene, ¿verdad? Ya nos hizo fuertes, ya aprendimos la lección y en nuestra soberbia es, ok, ya déjeme porque ya yo entonces sé cómo tengo que seguir. No, yo creo que aquí el tema de fondo es el seguir teniendo entonces la oportunidad de aprender a ser dependientes de Dios hoy y mañana y el día que sigue. Porque entonces no sabemos qué tanto va a ser, pero mientras asumamos eso, yo creo que entonces tenemos la oportunidad de ver a Dios en esos pequeños detalles, personalmente, y entonces ahí sí la dinámica de iglesia, creo yo que se asemeja mucho a la iglesia primitiva, donde nadie sabía cómo era ser iglesia, pero donde comenzamos a compartir lo que Dios hace en nuestras vidas, comenzamos a darnos cuenta que eso genera un movimiento que el cual asombra a muchas personas, miles y multitudes. Entonces yo creo que la pregunta sería es, ¿por qué no permitirnos? ¿Qué es lo que Dios nos va a mostrar en medio de, aunque sabemos que son tiempos difíciles y a nadie le gusta estar en tiempos difíciles, pero ¿por qué no permitirnos ver que lo que Dios está haciendo, en lugar de estar anhelando lo que fue o estar pensando lo que puede llegar a ser? Qué bueno. Bro, gracias por eso. Me encanta esa sensación de cada día trae su propio afán. Confiemos y dependamos en el Señor hoy, en lo que hacemos, en especial, digamos, en el tema que hablamos hoy de iglesia. Y si hay cosas fabulosas que Dios está haciendo, Dios no ha dejado de ser Dios y hay cosas riquísimas que están sucediendo. Celebremos con Dios esas cosas también y hagámoslas notar. Y, bro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue una plática muy interesante. Creo que el tema tiene otro montón de temitas ahí pequeñitos, pero bueno. Aquí podríamos seguir. Todo el día. Y seguimos todo el día. Pero bueno, más adelante vamos a tenerte por acá, yo sé, para hablar de otros temas. Agradecemos a todos los que nos vieron, nos escucharon. Seguimos en esta serie de Lidiando con el COVID. Ha sido un reto interesante y yo creo que hasta bonito este año y nos ha hecho crecer un montón. Quiero retarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí pueden también poner sus comentarios, compartir acerca de qué les ha parecido los temas. Y bueno, más nada, gracias por tomar el tiempo de escucharlo. Ojalá puedas compartir también estos recursos. Que Dios te bendiga. Esto fue Vayan y Hagan.